han pasado de no tener ni RUC 10 y ser completamente informales a ya formalizarse, tener colaboradores, su primer colaborador en planilla. ¿Qué medidas debería tomar un emprendedor? Lo primero es que tienen que definir las reglas, las condiciones laborales. El colaborador tiene que tener esa claridad de qué pasa si no cumple. Un correcto proceso de reclutamiento y selección, primero que nada, empieza con el levantamiento del perfil. Y eso no he visto muchos que lo tienen. Todo el día a estar en entrevistas y al final quedas con uno, ni uno es apto o quedas con uno, al día siguiente no se presenta. Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio para ustedes, queridos emprendedores, donde hablamos con casos reales, emprendedores que están en la lucha, como muchos de ustedes, con diferentes negocios. Y hoy tenemos de invitada a una súper emprendedora de la comunidad. Ella es Gabriela Churro y tiene su empresa de consultoría para recursos humanos. Así que si tú estás en esta industria o no sabes cómo contratar a tu personal, quédate en esta entrevista porque vamos a hablar de este tema. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Gabrielita, a este espacio donde vamos a aprender muchísimo con tu historia, con tu experiencia. Preséntate ante la audiencia. Hola Ruth, primero que nada agradecerte por la invitación y bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy consultora en recursos humanos como lo mencionaste y ya hace 2 años aproximadamente ya tenemos una empresa de consultoría que brinda servicios pues de asesoramiento para los emprendedores principalmente. Claro. Y para las empresas también en diferentes procesos de gestión de talento. Buenísimo, ¿cómo se llama tu empresa, Gaby? ¿Cómo así decidiste empezar a emprender? Porque yo sé que trabajabas, ¿no? Es otra historia de que tenía un trabajo y se lanzó a emprender. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Todavía puedes arrepentirte? Ya no, creo que ya no. Ok. Bueno, la empresa se llama General Consulting. Y bueno, justo aquí en pantalla ustedes están viendo una nueva división que hemos hecho un lanzamiento específicamente del servicio de reclutamiento y selección con la marca Talent App. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo nació esta idea de dar este salto de haber trabajado para las empresas y ser trabajadora a luego ser emprendedora, ¿no? Básicamente ha sido por un voto de confianza que me dio un cliente en específico, que yo trabajaba como trabajadora para este cliente, pero luego me pidió que haga un servicio externo, ya como un freelance, ¿no? Ese fue mi primer piloto. Y luego también comentarles a todos los de tu comunidad y a los que algunos saben y a los que no, pues Ruth también fue una parte muy importante en este proceso de yo lanzarme a emprender en este servicio de consultoría, porque yo en este proceso, a la par que estaba haciendo este servicio específico para un solo cliente, que es lo que esa persona me lo pidió, también estaba buscando trabajo. Entonces, y a la par también estaba haciendo un programa de mentoría con Ruth, de una mentoría individual. Entonces, en ese proceso del acompañamiento que tuvo ella, ese voto de confianza que me dio este cliente en específico y Ruth, fueron las personas principales en empujarme ya a tomar el emprendimiento ya como un servicio profesional y no solo como que ya en lo que voy encontrando el trabajo voy haciendo esto, ¿no? Así fue como nació la empresa y pues ya como te digo ya estamos más de 2 años operando en el mercado. Viendo las oportunidades, ¿ven? Bueno, en el transcurso de las entrevistas seguramente nos vamos a topar con más casos así de cómo iniciar un negocio, porque también la idea de estas entrevistas es para impulsar a personas que tienen conocimiento, tienen habilidades, están por ahí con alguna idea de negocio, pero que todavía no se deciden, ¿no? Entonces seguramente con historias como las de Gabriela va a ser un impulso para que tomen esa decisión.
Ok, Gabrielita, en esto de tiempo es una empresa joven, una empresa bebé, dos añitos, ¿no? Recién cumplidos, en junio. Ay, hay que celebrar el aniversario. ¿Cuáles son los servicios más frecuentes que te piden los emprendedores? Porque para todo emprendedor que está sufriendo con contratación de personal, que no sabe cómo manejar los recursos humanos en su negocio, yo creo que te va a servir mucho esta entrevista, ya que Gabrielita hace ese servicio con su empresa. ¿Listo? Entonces, cuéntanos un poco de este proceso, qué servicios das. Bueno, de hecho, el servicio que más tenemos es el de reclutamiento y selección de personal. Y enfocado para MIPYMES específicamente, ¿no? Ya. Y también hacemos el servicio de consultoría, donde ya abarcamos otros procesos, que otro segundo proceso que no lo tiene muy establecido en lo que son los emprendedores es la administración del personal. Todo el tema de cómo llevar el registro de asistencia, cómo hacer los descuentos, el reglamento interno, qué hago si mi colaborador se falta o renuncia de la noche a la mañana, o las tardanzas, cómo manejo las tardanzas, los permisos, las faltas, vacaciones para las empresas que dan este servicio, o incluso, ¿no? Si hemos tenido casos, y me da gusto también algunos clientes que han pasado de no tener ni RUC 10 y ser completamente informales, allá formalizarse, allá tener colaboradores, su primer colaborador en planilla. Entonces, ese es un poco el acompañamiento que les damos para que ellos también puedan saber qué ventajas, sobre todo eso, qué ventajas tienen ellos como empresas, como emprendedores, al tener un colaborador en planilla o formalizar a su equipo. Claro. Y el acompañamiento que le damos en ese primer paso, que para muchos es desconocido y da miedo, porque también hay estos casos, ¿no? De SUNAFIL, que si está en planilla, tengo más tendencia o más riesgo a que me puedan hacer una denuncia, ¿no? Y el riesgo siempre va a estar. Para todo, creo, ¿no? Para el negocio o para cualquier tipo de servicio o proceso, el riesgo está. Pero creo que si ya tienes una persona que te acompaña y te asesora, pues ya con más confianza vas a dar ese paso. Claro. Y ahora que mencionaste, ¿no? Este tema de qué hacer si tu colaborador llega tarde, si falta, si un día no aparece, ¿no? Ya no llega el colaborador. ¿Qué recomendaciones tú les das a los emprendedores? ¿Qué debería hacer? Pongamos en caso que ahorita te han llegado ya, ahorita muchos emprendedores viendo la entrevista van a decir, sí, a mí me pasa, ¿no? Me pasa que no vienen puntuales, me pasa de que vienen sin el uniforme, me pasa de que se dan simplemente, le pagué el sueldo y abandonaron el trabajo. Entonces, ¿qué medidas debería tomar un emprendedor para evitar eso? Evitar esas cosas. Primero, creo que hay que tener una actitud preventiva y no reactiva. O sea, eso es lo primero, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, ¿no? Si voy a iniciar o voy a empezar a tener a partir de mis nuevos colaboradores que voy a contratar a partir de ahora, por ejemplo, o a partir de que estén escuchando este podcast, lo primero es que tienen que definir las reglas, las condiciones laborales, definir las reglas, pero no decirlas, porque me pasa mucho, pero yo le he dicho, ¿no? Claro. Pero eso quedó en palabras, ¿no? Hay que formalizarlo en un documento, en una política, donde también tenga el colaborador esa facilidad de, me enviaron la política, reviso la política, y si llego tarde pasa esto, si me falto pasa esto, descuentos o cualquier tipo de amonestación verbal, escrita. Claro. No sé, compensación de horas, si llego más tarde pues lo compenso después, pero todo eso tiene que estar con claridad y en un documento. Exacto. Y el emprendedor o el empresario o el dueño de negocio o el líder del equipo tiene que asegurarse de que el colaborador haya entendido este protocolo, este reglamento, esta política. Esto como actitud preventiva. Ahora, como actitud reactiva, que seguro muchos la van a tener, pues si el colaborador se fue y ya desapareció, no podemos hacer nada porque ya se fue. Pero ¿qué pasa si después de 3 días regresa? También me ha pasado, ¿no? Colaboradores que se van y a los 15 días
regresan y puedo regresar, ¿no? Y uno lo recibe nuevamente. Entonces, como actitud reactiva es nuevamente establecer los protocolos claros y obviamente también ya entrar con ciertas condiciones, ¿no? No como antes, no pasó nada, llegaste tarde, te faltaste y no pasó nada, no. No es un poco, en el caso de las faltas, que se faltan un día, 2 días, no se va el colaborador, pero se falta, tengo que sentarme y conversar con esa persona, ¿no? ¿Por qué faltó? Porque también he tenido casos, ¿no? De situaciones de urgencias familiares, personales, de salud, o sea, entendiendo la situación. Pero hay otros casos que se faltan porque, no sé, celebraron el día anterior, ¿no? De ese día no quisieron ir a trabajar y simplemente no se presentaron. Pero hay que tener ese espacio de conversación con tu colaborador y investigar, ¿no? ¿Por qué? Y obviamente entrar a un periodo, digamos, de prueba o establecer las condiciones, ¿no? Claro. Y ellos tienen que saber que si están faltando a una política o están perjudicando a la empresa, tiene que haber una consecuencia. Exacto. Ya está en manos del dueño o del líder establecer esa consecuencia, ¿no? Sí, o sea, el colaborador tiene que tener esa claridad de qué pasa si no cumple con los estándares, las reglas, ¿no? Las políticas que decía Gabriela, es como esas reglas de juego del negocio, ¿no? Y todo eso tienes que hacerlo antes de contratarlo, ¿no? A veces ya se le contrata al colaborador y tú no le has puesto las reglas de tu empresa, o sea, claras. Entonces, si tú no le pones esas reglas claras a tu futuro colaborador o a tu colaborador, entonces ellos no es que se estén portando mal, o sea, sí se están portando mal, pero como tú no les dijiste cómo es, cómo comportarse, qué actitudes, qué sí, qué no deben hacer, entonces ahí la responsabilidad, normalmente los emprendedores dicen es que es los trabajadores, ¿no? Pero la responsabilidad es tuya, como el dueño de ese negocio. Ok, Gabrielita, entonces, ¿cuáles serían esos pasos que debería seguir un emprendedor para hacer una correcta contratación? Contratación, sí. Me ha pasado también de tener clientes donde solamente hacen su convocatoria. Sí, algunos tienen referencia de hacer la entrevista, hacen la entrevista y los contratan. Claro. Y muchas veces son las personas que llegan, ¿no? El primero que llega, las 2, 3 personas que llegan y de las 3 quedan 2, 1 y aceptan las condiciones e ingresan, ¿no? Un correcto proceso de reclutamiento y selección, primero que nada, empieza con el levantamiento del perfil. Y eso no he visto muchos que lo tienen. Ya. Saben que necesitan, por ejemplo, un mozo, ¿no? Saben que necesitan un mozo, el horario de trabajo y ya, nada más. Pero no establecen, por ejemplo, cómo le voy a pagar o qué tipo de contrato va a tener, recibo por horarios, va a ser por planilla. Su horario de trabajo va a considerar su horario de descanso, de refrigerio, los 45 minutos que te pide la ley, como mínimo va a ver en qué momentos yo le voy a cubrir este almuerzo o no. O sea, tenemos que ser bien detallistas en establecer el perfil, ¿no? Claro. También, por ejemplo, si tiene experiencia, ¿cuántos meses de experiencia o años de experiencia tiene que tener en el rubro o en rubros similares, ¿no? Eso principalmente, a veces algunos la edad también, ¿no? Claro. Pueden establecer un tema de edad. Algo que también es muy importante es la residencia, ¿no? Bueno, aquí en Arequipa no es mucho el tráfico, la distancia de un lugar a otro, pero en Lima, o sea, sí es, y me ha tocado, por ejemplo, reclutar para algunas empresas de Lima donde contrataban personal que estaban a 2 horas y media, 3 horas y media, ¿no? Y a veces las personas también por buscar esa oportunidad o coger esa oportunidad, pues aceptaban, pero digo, son 4 horas, 5 horas de su vida de este colaborador que está en el tráfico. Bueno, claro. Y eso no es ni bueno para la empresa porque en algún momento se va a cansar de estar tantas horas en el tráfico y tampoco es bueno para el colaborador, ¿no? Porque ese tiempo lo podría estar utilizando en otra actividad, en otros propósitos. Claro, y van a renunciar. Y la tendencia y el riesgo a la renuncia es lo más seguro, pues, ¿no? Y en un corto plazo todavía.
Claro. Entonces tenemos que hacer un buen levantamiento del perfil, donde establecemos todas las condiciones, todos los requisitos que necesita este puesto, y luego ya hacer una convocatoria. La mayoría hace convocatorias, entonces hacer una convocatoria, y algo que también se olvidan es el filtro. Cuando hacen una convocatoria y una persona está interesada en el puesto, ya de frente lo mandan a entrevista. Y una entrevista, por más corta que sea, creo que nos toma 15 minutos, 20 minutos, a veces hasta 1 hora. Y puedes pasarte, o no sé si les habrá pasado a alguno de ustedes, de repente todo el día a estar en entrevistas, y al final quedas con uno, ni uno es apto, o quedas con uno, al día siguiente no se presenta. Entonces algo que hay que hacer es el filtro telefónico, ¿no? Ahorrarnos este espacio de la entrevista, y por una llamada de 5 o 10 minutos como máximo, la mayoría un promedio 5 minutos que nos toma, donde le damos mayor alcance al colaborador, ¿no? Donde sí es importante que ustedes le mencionen las principales funciones. Claro, y condiciones también. Y condiciones laborales, también el tema de expectativa salarial, ahí validar, porque podemos tener un colaborador o un candidato muy bueno, pero no está dentro de nuestro rango salarial, dentro de lo que nosotros como emprendedores podemos pagar. Entonces, es por gusto que llegue a una entrevista, porque en la entrevista le va a ir súper bien porque sabe, porque tiene experiencia, pero en la llamada yo ya puedo validar si esta persona está dentro del rango salarial que yo puedo pagar. Claro. ¿No? Y a los que pasan este filtro, ya recién convocarlos a una entrevista. Y posterior a la entrevista, pues hacerle algo que también se olvida, porque el reclutamiento y selección no termina con elegir a la persona, sino hay un proceso que se llama inducción, ¿ya? O onboarding. Entonces, el proceso de reclutamiento termina recién ahí, cuando ya le haces todo como dice su inducción, ¿no? Le indicas cuáles son las políticas, cuántos años tiene la empresa, cuáles son sus funciones, quién va a ser su jefe inmediato, a quién tiene que reportar, o cualquier duda que todo colaborador, por más experiencia que tenga y llega a una empresa, a un negocio, tiene preguntas, tiene dudas. Firma el contrato y ya se capacita. Y ahí recién termina ya está instalado en el negocio. En el negocio. Todas esas etapas: levantamiento, convocatoria, filtro, entrevista, inducción, incluye lo que es un proceso de selección o un buen proceso de selección. Anoten, queridos emprendedores. ¿Listo? Ok, queridos emprendedores, entonces anota todos los pasos de reclutamiento que te ha dado Gabrielita. Y bueno, en estos 2 años que ya vas con Consulting, Gabrielita, has tenido errores, equivocaciones. ¿Cuál sientes que ha sido, no sé, un error o fracaso que... otro es 1, 2, 3 más? ¿Cuál sientes que haya sido ese error o fracaso que te ha traído mucho aprendizaje en estos 2 años? Sí he tenido, en estos cortos 2 años, sí he tenido, como todos creo yo, cosas que aprender. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me llevo de estos 2 años es el tema de nosotros somos un servicio, no somos un producto. Exacto. Entonces es muy difícil también que cuando un cliente compra un producto, lo ve, lo tiene, se lo come, se lo pone o lo que fuese, ¿no? Pero un servicio es intangible, entonces no lo sientes, no lo tocas. Y en un servicio de consultoría, con un cliente, aceptamos, ¿no?, tomar el servicio, asesorarlos, pero lo que no validamos, y creo que es el aprendizaje que me llevo de esta situación o de este servicio en específico, no evaluamos al cliente. Okay. Entonces, simplemente también por las ganas, ¿no?, de tener más servicios, con las ganas de crecer, aceptamos. No hacíamos filtros al cliente, entonces simplemente aceptamos cualquier servicio que esté dentro de nuestro alcance. Claro. Pero hay clientes que no están preparados para un proceso de cambio, para un proceso de mejora, como es hacer una consultoría e implementar políticas, reglamentos como tal. Entonces, ¿qué pasó con este cliente en específico? Era una empresa familiar, son 4 o 5 socios, pero era una sola persona la que estaba interesada en hacer un cambio. Y esa fue la persona que nos contactó directamente. Hicimos el acuerdo, ¿no?, con esta persona, pero en el trayecto
si bien se presentaron las políticas con los propios socios incluso, y esto me ha pasado y es algo real, o sea, con los propios socios hemos definido cuáles van a ser las políticas, los reglamentos, pero en la implementación, en la ejecución, fueron ellos mismos quienes no respetaban esa política, no hacían cumplir esa política. Entonces ahí se cae, ¿no? Se cae el servicio, se cae el proyecto, el proceso de cambio que esta empresa quería. Entonces ahora, por ejemplo, para tomar un servicio nosotros hacemos una primera reunión de diagnóstico donde conocemos un poco de las personas y sí, yo pido como requisito para esta reunión, que de hecho es gratuita, que estén las personas que toman decisión sobre la empresa. Exacto. Y que ellos estén alineados en un 80-100% alineados a que van a entrar a un proceso de mejora, a un proceso de cambio y que van a respaldar estos cambios. Para que mañana más tarde pues este proyecto, este proceso sea exitoso y no solo quede en papel como quedó con este cliente. Eso es muy importante, ¿no? Tip incluso de ventas. Sí, de ventas, porque lo que está haciendo Gabriela en ese proceso de primera, ¿cómo dijiste? Primera reunión de diagnóstico. O kick-off le dice. Ok, ¿no? En esta primera reunión es súper importante si tú tienes un negocio de servicios, muchas veces empresarios trabajan en sociedad. Esto pasa mucho con empresas familiares, ¿no? Que yo sepa. Entonces, ¿por qué? O sea, la familia tiene el negocio, pero el hijo quiere una cosa, el esposo quiere otra cosa, y no hay una unanimidad. Entonces, si tú tienes un servicio, siempre tienes que buscar a la persona que toma las decisiones y que también el resto de los socios o el equipo respalde esa decisión, ¿no? Porque si no, luego se cae el servicio, como bien lo dice Gabriela, y al final, ¿quién termina siendo perjudicado? Tú, como el emprendedor que está dando el servicio, ¿no? Sí, he visto casos donde al final no les terminan de pagar, dan el servicio y se queda a medias, se genera un desorden y también conflicto, ¿ok? Gabrielita, tú ya eres parte de la comunidad de súper emprendedores, hoy súper empresarios, desde hace, creo que 3 años al menos o 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué has ido aprendiendo en estas capacitaciones presenciales y virtuales que has llevado conmigo? Y cuéntame, o sea, 3 cosas nada más que yo te he podido ayudar en tu negocio, en tu camino como emprendedora. Bueno, si tuviera que resumir en 3 puntos importantes que me llevo desde que te conocí y de tu comunidad principalmente. La primera es el networking, porque creo que cuando uno emprende se siente solo. A veces la familia o los amigos o el entorno que le rodea no comprende la situación, ¿no? De lo que lleva a emprender. Claro. Entonces, y eso me pasó a mí. Nadie en mi familia emprendió, entonces digamos que soy la primera emprendedora de mi familia. Salud por eso, ¿dónde está mi copa? Y bueno, muchas veces me sentí muy sola. Pero cuando llegué a la comunidad conocí personas que estaban en el mismo proceso, ¿no? De querer mejorar, cómo hacer el tema de las ventas o el tema de marketing. Y eso es algo que incluso pasas de solo ser un participante en un evento a llegar a tener amigos, también amistad, o sea, pasar esa barrera y tener ya un círculo de amigos, de emprendedores, que es muy interesante. Y lo segundo que me llevo también son las mentorías, porque tú en ya diferentes capacitaciones, talleres, presenciales, virtuales, invitas a personas de otros rubros que también están a otro nivel. Y pues nosotros tenemos esa cercanía a través de este espacio de aprender de ellos, de también tomar algunas sesiones o talleres con estas personas. Yo he tomado con muchas de las personas que Ruth trajo a los eventos. Y creo que son ese aprendizaje importante de experiencia que tienen ellos y también aprendizaje nuevo, ¿no? Que muchas veces no lo encuentras en un centro de formación formal, sino es un poco complicado encontrar este tipo de información que ayuda mucho. Por ejemplo, a mí particularmente en el tema de desarrollo personal.
Porque yo tengo formación en cuanto al tema de duro, táctico, de estrategia por mi formación y porque también me he capacitado en mi especialidad en universidades como tal. Claro. Pero creo que también hay un conocimiento más de persona, de autoconocimiento que lo he podido tener a través de tus capacitaciones, talleres y los mentores que has invitado. Y como tercer punto, principalmente el tema de las herramientas, ¿no? Creo que algo que he aprendido y que están pasando es de un nivel a otro nivel los emprendedores que forman parte de tu comunidad, es dejar de, como alguna vez nos dijiste, jugar a hacer negocios y hacer empresa, que es muy diferente, ¿no? Claro. Y los emprendedores a veces no tienen estas herramientas para pasar de este nivel de MIPES a ser ya empresas, ¿no? O incluso de ser informales a ser formales. Entonces, es algo que también me he llevado de las capacitaciones y que creo que la mayoría de los emprendedores se llevan, ¿no? Porque muchos de ellos inician, no tienen una formación como tal, ¿no? O no tienen estas herramientas que necesitan tener para dejar de ser emprendedores y convertirnos en empresarios. Exacto, esa es parte de la misión que tenemos con, bueno, la Escuela de Negocios, las capacitaciones. Ahora este espacio de entrevistas, poder contribuir con justamente el crecimiento de emprendedores que están buscando ayuda y necesitan ayuda, ¿no? ¿Y cuántos negocios terminan cerrando? Porque justamente no es ni siquiera la falta de trabajo, ¿no? Ni siquiera es que no habían clientes. Simplemente es porque no tenían la mentalidad correcta y no tenían acceso a ese conocimiento que finalmente te hace pensar que tú no eres que no eres bueno para emprender, que no sirves para hacer negocios y dices, no, mejor voy a cerrar este negocio, pero solo era que aprendas, que te capacites, así que bueno, espero que de verdad pueda ser de ayuda todo este espacio que estamos creando. Ok, Gabrielita, ahora este espacio yo ya no te pregunto, sino tú me haces una pregunta que te gustaría hacerme, ya sea para tu negocio, para tu vida, o una pregunta indiscreta que quieras hacerme a mí. Ya, bueno, seguro también a muchos de los que nos están escuchando y si están en este espacio es porque están buscando, ¿no? ¿Dónde conozco más? ¿Dónde aprendo más? Y eso me ha pasado a mí, me gustaría hacerte esta pregunta, ¿no? Cuando uno emprende tiene que desarrollar muchas habilidades más allá de su rubro y su especialidad. Saber de finanzas, saber de ventas, saber de marketing. Entonces sí me gustaría preguntarte ¿qué criterios tomas tú para poder inscribirte o invertir en una capacitación, ya sea taller, mentoría, programa, de los diferentes rubros que hay? Porque a un emprendedor le toca aprender de todo o no a profundidad, pero sí tener noción, ¿no? Si voy a, digamos, quiero contratar a alguien de marketing o quiero trabajar con una agencia, tengo que tener noción del rubro de marketing, ¿no? O el tema de finanzas también, ¿no? Pero entonces, a mí me ha pasado, y de repente le pasa mucho de los que nos están oyendo, de meterse en varias capacitaciones y si bien nos estamos educando, estamos invirtiendo, pero no le estamos poniendo el 100% o no estamos teniendo la retribución en cuanto a la acción de esa capacitación, porque estamos, aparte de dirigir nuestro negocio, estamos capacitándonos, pero en ABCD y mil cosas. Entonces sí me gustaría saber cómo programas estratégicamente, digamos, tus capacitaciones o en qué campos o de repente en base al momento. ¿Cuáles son tus criterios para poder elegir una capacitación? Ok, pregunta difícil. ¿Ya? Pero yo, ¿qué les diría? Que, o sea, tú te enfoques en algo que quieres que o desarrollar o hacer crecer en tu empresa, ¿no? Entonces, si yo tengo objetivos o metas con mi negocio, ¿no? Tu negocio o tu vida personal, que tú dices, oye, yo siento que si aprendo de ventas y establezco un sistema de ventas en mi negocio, eso va a hacer que mi negocio facture más, ¿no? Entonces, es saber discernir
¿qué haría en mi negocio ahora? Es como, uno, la que necesita más, Okay. y la otra es qué le va a ayudar a que pueda crecer. ¿Listo? Entonces, en un negocio a veces, bueno, o sea, siempre vas a necesitar todo, pero es eso, saber discernir, evaluar a tu negocio, porque como en la vida, todos necesitamos todo, pero hay cosas que son muy importantes, muy relevantes, y ahí apliquen el SMART, pues, ¿qué? ¿No? Ya, los de la comunidad les enseño la metodología SMART, pero esta metodología dice que tienes que tener metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, y que tienen que tener un tiempo. Entonces, aplicando solo SMART, ok, ¿qué es lo relevante ahorita para mi negocio? Yo sé que las finanzas es importante, las ventas es importante, el marketing es importante, recursos humanos es importante, ok, pero ¿por dónde voy a empezar? ¿No? Y si tienes todo el dinero y todo el tiempo, entonces pues contrata todo, capacítate, aprende de todo y ejecuta. Pero lo que pasa es que tú tienes el conocimiento, pero ya no tienes tal vez el tiempo o más dinero para ejecutar, porque hacer cambios al tomar un curso demanda inversión. Entonces es ver eso, ok, si voy a aprender, no sé, de ventas y voy a tener un sistema de ventas, quizá voy a necesitar call center, quizá voy a necesitar una computadora más, voy a necesitar un espacio para vendedores, más sueldos, eso cuánto va a significar. Entonces también llevarlo a lo como a lo racional, y también en papelito, o sea, ya midiendo, siendo más empresario y no tanto como quiero, como que la persona que quiere aprender y que quiere capacitarse, que sí es bonito, que yo también sí me ha pasado, ¿no? Comprar cursos y después es no tener ya el tiempo como para poder hacerlo. Entonces, pero he ido aprendiendo eso de seleccionar lo relevante, lo importante y decir, ok, y también la oportunidad, ¿no? La oportunidad que te da ese conocimiento, ese curso. Entonces, hace unos días me compré un curso de IA, pero relacionado justo a hacer buenos copies. ¿Listo? Ok. No es un curso que me ha costado mucho, que lo estoy llevando en diferentes sesiones, que no es tan largo tampoco, pero que yo digo que me va a ayudar. Es un curso sencillo, como listo. Pero, por ejemplo, cuando ya mi empresa, que es un Anki, decidimos hacerlo franquicia, ahí era una decisión de capacitación distinta, ¿no? O sea, sabía que el proceso de yo aprender del proceso de franquicia y cómo iba a demandar una inversión, pero eso se iba a ver reflejado en muy buenos números en la empresa, ¿ves? Entonces, ya son decisiones diferentes de acuerdo a las capacitaciones, pero todo es orientado más, o sea, yo les diría que lo orienten más como a qué metas, qué objetivos les va a ayudar a lograr, ¿no? Con esas capacitaciones. ¿No? Y les decía la oportunidad, yo tomé, ¿no? Por ejemplo, con este curso de IA, la oportunidad que lanzó. Yo sé que esa persona tiene mucha experiencia, ha estado trabajando con un experto en IA, y yo dije, ok, voy a aprovechar y me hago el espacio para aprovechar, porque digo, quizá después ya no haga el curso, porque él no se dedica a hacer esos cursos. Entonces, aprovechar esas oportunidades que hay cuando sí puedas, y orientarlo. Lo segundo, les decía, que busquen muy bien en qué va a impactar, ¿no? En su negocio, y así toman ordenadamente mejores decisiones para cursos, capacitaciones. Ok, gracias, Ruth. Listo. Y así llegamos al final de esta entrevista, donde hemos hablado un poquito de cómo debes contratar a tu personal, qué hacer cuando tu personal te abandona, te deja, no llega. Y si te gustaría que profundicemos mucho más en este tema, deja tus comentarios y volvemos a hacer un tema mucho más potente, dirigido netamente a
reclutamiento de personal tal vez, o recursos humanos para los negocios, cosas así. Gracias, Gabrielita, por ser parte de este episodio y por ser parte también de la comunidad de Súper Empresarios. Agradecerte, Ruth, por la invitación. Creo que estos espacios son muy importantes para que los emprendedores sigamos creciendo, sigamos haciendo empresa. Y bueno, si quieren contactarme, me pueden contactar al número 9474-58773 o nos pueden buscar en redes sociales con la marca Talent Up, porque estamos impulsando esta nueva división que está enfocada netamente a lo que es reclutamiento y selección. Exacto, Consulting y Talent Up al servicio de más emprendedores. Chao, Nos vemos. Si te gustaría seguir aprendiendo de negocios y encontrar soluciones a esas preguntas que tienes como emprendedor, entonces dale clic en suscribirte y además activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de este podcast.